Descansando en casa, y el tema que se viene es buenísimo porque nos ayuda a saber si nuestra vivienda, el lugar donde trabajamos, la escuela, el colegio están en adecuadas condiciones para hacerle frente a una emergencia, es decir, huaico, un movimiento sísmico, quién sabe, un terremoto. De ese tema vamos a hablar en la edición de hoy. Estamos con el ingeniero José Luis Ponce, director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Perú. Ingeniero Ponce, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muchas gracias, Noemí. Gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos, y todos estamos interesados en saber si una construcción adecuadamente hecha es resistente a algún evento, no sé, de la naturaleza, un sismo, un huaico, y qué características en todo caso debe tener esta construcción. Bueno, mire, una construcción tiene que tener una característica fundamental, que es el estudio del suelo, y debe tener también un estudio sismo resistente de acuerdo con la norma peruana. Bueno, esta norma es la E030, que es la que rige tanto el diseño, la reparación y también la reconstrucción, si fuera el caso, ¿no?, de que la estructura fallara. ¿Cómo está, ingeniero José Luis Ponce? Muy buenos días. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Otro grave problema que tenemos en nuestro país cuando ocurren eventos naturales es que volvemos nuevamente a lo que nos sucede siempre, ¿no? Verificar que se construyen viviendas o se construyen instituciones públicas o privadas en áreas urbanas vulnerables. Y siempre eso nos reprochamos todos los años como sociedad, y lo vemos, ¿no?, constantemente. Si nos puede instruir un poco a qué se denominan áreas urbanas vulnerables, cómo las identificamos y de qué autoridad directamente depende, ¿no?, que se permita o no se permita construir en esas zonas. Bueno, sí, una estructura, una construcción que puede ser una edificación como la que tenemos bastante, y sobre todo cuando es la autoconstrucción que se construye en zonas vulnerables, en zonas por la demanda de vivienda, se construye en esas zonas donde no es seguro, ¿no? Y en ese sentido, esas viviendas, si bien es cierto, y podrían estar bien diseñadas, bien estudiadas, pero en una zona vulnerable, ahí se pierde. ¿Cuáles son esas zonas vulnerables, ingeniero? Esas zonas vulnerables son cercanas a los ríos, a las quebradas, donde puede haber la fuerza del agua, podría pues ocasionar problemas, por ejemplo, los huaicos en las zonas de quebrada, o simplemente las lluvias hacen una recarga de los ríos, y estos pues van a ampliar su cauce y van a arrasar con todo lo que van encontrando. El agua es uno de los enemigos fundamentales del suelo. La resistencia del suelo está, digamos, en proporción inversa con la cantidad de agua, ¿no? Si tenemos en el suelo un mayor contenido de agua, una napa freática un poco alta, eso va a hacer que pierda resistencia a nuestros suelos, ¿no? Entonces, en estos eventos de lluvia, en los eventos de que llega el agua a cubrir pues los suelos, esas zonas se van a hacer zonas inseguras, vulnerables, van a ser arrasadas, la cimentación va a fallar. La estructura podría estar perfecta, la estructura podría estar bien construida, que aún así lo dudo, muchas veces por la autoconstrucción fallamos. Fallamos porque no controlamos, no tenemos los organismos, las municipalidades que estén viendo cómo están construyendo los pobladores, ¿no? No tenemos esa capacidad. Si bien es cierto, tenemos la normativa, pero ¿quién lo aplica? ¿No? Ahora, ingeniero, también le quería consultar, por ejemplo, de la capacidad de laboratorios para medir la resistencia de suelos. En las zonas urbanas las podemos tener, las universidades, muchas universidades los tienen, pero en las zonas rurales, ¿cómo estos pobladores pueden estar, o los gobiernos locales en todo caso, cómo pueden tener acceso a laboratorios para medir la resistencia de suelos donde se construyen viviendas? Los suelos son importantes. Ese estudio, la clasificación física que podemos obtener como datos, qué tipo de suelo es, si es una arcilla, es un limo, es una arena, es una grava. Los suelos más dificultosos, los suelos más problemáticos normalmente son los limos y arcillas, o los conocidos como suelos finos.
Esos suelos, cuando tienen contacto con el agua, van a retener o de alguna manera van a perder resistencia y van a ser los más problemáticos. Entonces, ¿dónde podríamos hacer esos estudios? Tenemos las universidades y, por cierto, hay universidades nacionales que tienen un laboratorio muy interesante, por ejemplo, la Universidad del Cusco, las universidades de Piura, las universidades en Huamanga, tienen laboratorios bastante interesantes. Sin embargo, el fin de estos laboratorios es, en principio, dar capacitación a los nuevos profesionales, estudiantes, pero también yo creo que podrían ampliar programas de responsabilidad social y dar servicio a la población, que es un tema bastante alineado también con el tema de la educación. Claro. ¿No? Y tener viviendas sólidas, que es lo que esperamos. Ingeniero, una consulta adicional, por favor. Hay oyentes que seguramente en estos momentos se preguntan, ¿y cómo puedo hacer yo para que mi vivienda sea sólida? ¿Puedo reforzar una estructura ya hecha o es que tengo que demoler por completo y volver a construir? Nuestra norma, la E030, se aplica para el reforzamiento de estructuras. Es una norma que se aplica para todo tipo de estructuras. Sin embargo, en el caso de viviendas específicamente, esta es la norma correcta. Diseño sismo resistente, pues el tema de los sismos es fundamental también. Bueno, y esta norma es la que debemos aplicar, ¿no? Debemos seguir. Los profesionales de las universidades están capacitados en el tema de aplicación de la norma. Ellos llevan pues cursos ¿Qué dice esa norma, ingeniero? La norma E030, norma sismo resistente. ¿Qué es lo que especifica? ¿Hay sanciones, obligaciones que se deben cumplir? No, es una norma desde el punto de vista técnico de cómo deben hacer las construcciones de concreto armado, las cimentaciones, los estudios de suelo. Nos determina, por ejemplo, en este caso en una edificación, cuál es la fuerza basal a la cual debe resistir una estructura, dependiendo del tipo de estructura, porque no es lo mismo construir una vivienda que construir un colegio, un hospital. Claro, Cada uno y ese tema es muy importante, ingeniero, y le pido por favor que sigamos conversando al respecto, porque queremos saber si se están basando las construcciones actuales en esa norma fundamental que podría ayudar a salvar muchísimas vidas. Por favor, 9:22, estamos conversando esta mañana en Ampliación de Noticias con el ingeniero José Luis Ponce, director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Perú. El ingeniero nos está ayudando a entender cómo podemos conocer si nuestras viviendas, si el lugar donde nosotros habitamos es seguro, es una estructura sólida. En palabras sencillas, ingeniero, cuéntenos, ¿cómo me doy cuenta que mi casa es segura? Bien, Noemí, bien, Carlos. Mire, las viviendas deberían tener planos, ¿no? Si nosotros tuviéramos los planos, sabríamos exactamente cómo era la estructura que la tenemos, ¿no? Ahora, el problema es si no lo tenemos, ¿no? Por la autoconstrucción, muchas veces se hacen en las viviendas, pero tenemos ahí algunos métodos, como por ejemplo, con una radiografía, ver si la estructura tiene los aceros adecuados, con un elemento de resistencia manual, ver si el concreto tiene la resistencia apropiada, ¿no? La típica 210 kilogramos por centímetro cuadrado. O muchas veces ahí quisiera pues puntualizar de que muchas veces no la tienen. Los maestros de obra abusan del agua. Cuanto más cantidad de agua le ponen al concreto, la resistencia del concreto se hace menor, se hace un concreto poroso. Entonces, hay que averiguar la resistencia del concreto, hay que averiguar la cantidad de aceros, hay que ver cómo está el estado de fisuración de elementos, sobre todo los elementos como son las columnas, los muros, que son elementos fundamentales de la edificación. Y bueno, de ahí vienen ya las vigas y las losas, que son elementos secundarios, pero también fundamentales. Entonces, yo creo que ahí las municipalidades son los encargados de revisar que estos diseños sean apropiados. Y miren, ahora que el auge de la construcción está bastante extensa,
En Lima deberían las municipalidades ir constantemente a revisar cada edificación, como son los condominios, que se están haciendo bastante, ¿no? Después de los sismos que hemos tenido, ¿no? Si es cierto, hemos tenido algunos sismos, algunos remesones, pero ahí ya se están viendo algunos detalles, si esas fisuras corresponden algo importante o no, ¿no? Ahora, el hecho de tener una fisura no necesariamente es algún problema estructural. Una fisura puede ser pues en una junta de dilatación, ¿no? Los elementos se separan y están entre un y otro elemento importante. Hay una separación de unos 5 centímetros aproximadamente y eso lo rellenan. Y cuando hay un pequeño remesón, ahí aparece una fisura, ¿no? Eso no es problema, no es ningún problema, ¿no? Muy bien. El problema es cuando los elementos estructurales se fisuran. Valiosa e importantísima información las que nos proporciona ingeniero Ponce, y acá hay que remarcarlo, y usted lo ha dicho muy bien, un papel importante juegan las autoridades de los gobiernos locales que dan las licencias correspondientes. Deberían tener en todo caso un equipo especializado en el tema para que las construcciones sean seguras, o por qué no acudir a las universidades donde también hay especialistas. Muchísimas gracias, ingeniero José Luis Ponce, director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Perú.